Bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas, Iglesia de Cristo. Un gusto de nuevo estar con ustedes, compartir otro corto video, no muy extenso, de esta serie de la ley de Dios o de la palabra de Dios escrita en el corazón y practicada antes de la ley de Moisés. Soy el pastor Cristian Jiménez, para el que no me conoce, del Ministerio Bet Dabar Fonte di Vita de la ciudad de Ragusa, en Sicilia, Italia. Y bueno, estamos compartiendo con ustedes esta serie tan interesante que habla de justamente cómo algunos fieles en este caso del Génesis, creyentes, hijos de Dios, practicaron la palabra, ¿sí?, sin que estuviera escrita, sin que estuviera establecida por ejemplo, la ley de Moisés. Cosas que se hacen, ¿sí?, que el creyente hace sin que nadie se lo diga o sin necesidad de tener que atenerse a un mandamiento o un precepto, que está bien hacerlo, por supuesto, pero hay cosas que salen del corazón y nadie les tiene que forzar y obligar o amenazar para que lo cumplan, porque simplemente salen a la luz. Bueno, en esta ocasión he preparado para ustedes, los que siguen y aprecian el contenido del canal y consideran que es de edificación, la historia de Génesis capítulo 4. Quiero compartirlo con ustedes. Bueno, como dije la semana pasada, me gusta mucho esta versión de la palabra, que es la Reina Valera Gómez 2010, me parece muy interesante. Entonces, dice Génesis capítulo 4, ¿sí? Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, y conoció Adán a su esposa, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Y después dio a luz su hermano, Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Fíjese el versículo 3, que interesante, dice, y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y continúa después, dice, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces, fíjese qué interesante. Nosotros sabemos que Caín fue malo, ¿sí? La palabra nos muestra que era hijo del maligno, que era un asesino. Pero sin embargo, esta es la única cosa buena que yo veo de Caín, ¿sí?, según la Escritura. Y es que él, voluntariamente, sin que nadie le diga nada, decidió, ¿sí?, traerle una ofrenda al Eterno, ¿sí?, al Señor. Dice el versículo 13, aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esto dice la Escritura. La pregunta es, ¿quién le dijo a Caín que lo haga? Otra pregunta, ¿dónde lo leyó? ¿Dónde estaba escrito? En ningún lado. Estaba en su corazón. Entonces, yo no estoy hablando bien de Caín, me parece que fue una persona horrible, pero, sin embargo, dentro de lo malo, dentro de lo grave, dentro de lo extremo que fue Caín, ¿sí?, hacia su hermano, vemos que él decide de traerle una ofrenda al Señor. No estaba establecida la ley de la ofrenda, sin embargo, él decide voluntariamente de ofrecerle un regalo, una ofrenda al Señor del fruto de la tierra, ¿sí? Eso por un lado. Luego encontramos que también Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. También el hermano percibió
la importancia de traer al Señor una ofrenda voluntaria. Vio el hermano, no es que dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, hacelo, yo no lo hago. No, al contrario, él dijo, wow, qué bien, qué oportuno, qué importante es agradecerle al Señor con lo que Él nos ha dado. Yo también voy a traer una ofrenda. Pero el que tomó la iniciativa, esto es lo interesante, el que tomó la iniciativa y el que dio el puntapié fue Caín. ¿Sí? Y eso es una cosa muy interesante para considerar. Creo que lo único, para mí, lo único bueno que la palabra dice de él. Recordemos de Caín, yo no quiero hablar de este tema ahora porque no es el punto, pero recordemos que también cuando él fue echado, el Señor estaba con él y hablaba con él. Entonces, evidentemente que Caín fue una persona interesante, nada más, pero fue malo, fue criminal, eso seguramente nadie lo discute. Entonces, avancemos. No estaba establecida la ley de la ofrenda todavía. Eso lo encontramos más adelante. Fíjese lo que dice Éxodo 25. Éxodo 25, 1 y 2. Con respecto a este tema de la ofrenda. Éxodo 25, 1 y 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. 25, 1 y 2. Ahora dice, fíjese, dice que el Señor habla a Moisés y le dice: di a los hijos de Israel. ¿Sí? Acá estamos hablando de la descendencia santa, ¿sí? De la descendencia de los hijos de Israel, de la línea de Isaac, de la línea de Abraham, y así podemos ir para atrás, ¿sí? hasta Dan, ¿sí? Pero es el Señor el que le da la orden a Moisés de que le diga a su pueblo, a la descendencia de Abraham, a los hijos de Israel, que tomen, ¿sí?, una ofrenda para él. Entonces ahora sí ya estaba establecido, ya estaba ordenado de parte del Señor que el que quisiera, tampoco era obligatorio, ¿sí? Tampoco era obligatorio, pero ya ahora no es la persona tomar la iniciativa, sino que el Señor está estableciendo el principio de la ofrenda. Por eso es muy interesante lo que hicieron Caín y Abel, que sin que estuviera la ley, sin que estuviera el mandamiento, ellos voluntariamente deciden darle al Señor una ofrenda voluntaria. Entonces dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, o sea, una ofrenda para el Señor. Dice: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces está diciendo dos cosas: que primero la ofrenda es del Señor, ¿sí? La ofrenda es para el Señor, y no solamente es para el Señor, es del Señor, porque dice mi ofrenda, ¿ok? Y dice que lo tenía que dar todo varón de su voluntad, y lo tenía que dar de corazón. Ahora fíjese qué interesante lo que hicieron Caín y Abel, que ellos lo dieron voluntariamente, ¿sí? Lo dieron de corazón y lo dieron para el Señor, de lo que el Señor les había dado a ellos. Habían dado un reconocimiento del fruto de la tierra y de los animales, en este caso fue Abel. Pero el Señor no les dijo ni a Caín ni a Abel que les diera una ofrenda. Esa fue una iniciativa. Por eso es interesante ver cómo ellos cumplieron una ley antes que la ley estuviera escrita. Eso es lo interesante. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos el establecimiento de la ofrenda. Si miramos, por ejemplo, también en Sofonías 3:10, encontramos que el Señor se refiere a la ofrenda como algo de Él, ¿sí? Sofonías 3:10. Fíjese lo que dice Sofonías 3:10. Dice, esto, perdón, 3:10 acá, a ver, 3:10 dice: de más allá de los ríos de Egipto, mis suplicantes
aún la hija de mis esparcidos me traerán ofrenda, ¿sí? Me traerán ofrenda, ¿sí? De los hijos de la hija de mis esparcidos me traerán ofrenda, ¿sí? O sea que la ofrenda está en el corazón del creyente, hacia el Señor, ¿sí? Hacia el Señor. Y fíjese también, por ejemplo, en Malaquías 3.8, que lo conocemos mucho también. Malaquías 3.8, qué importancia le da el Señor a los diezmos y a las ofrendas, según la Escritura, ¿sí? Antiguo Testamentaria. Malaquías 3.8, dice la palabra: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Se sabe que los diezmos y las ofrendas son del Señor, y ya esa ley estaba establecida, y el Señor estaba recriminando al pueblo que no le habían dado al Señor los diezmos y las ofrendas, que son de Él, que le pertenecen, que el Señor espera, pero espera de un corazón voluntario, un corazón generoso, no por fuerza, como dice el apóstol Pablo, no por necesidad ni por fuerza, porque Dios ama al dador alegre. Eso en cuanto respecta a la ley de la ofrenda. Y me gustaría hablar un poquito también de Abel, pero bueno, me gustaría dedicar otro video de él aparte, porque de verdad que es muy interesante, hay mucho para describir, para ver en la actitud que tuvo Abel hacia el Señor, ¿sí? No solamente fue una ofrenda, sino que fue una ofrenda particular, y de eso vamos a hablar en la segunda parte de este video. Entonces, para concluir, para no extenderme tanto, fíjese qué interesante que Caín toma la iniciativa de ofrecerle, ¿sí?, de la tierra un fruto, un reconocimiento. Muy, muy interesante, porque dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿sí?, voluntaria. Y fue algo bueno, fue algo interesante, es algo que quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos que nadie nos diga: dele la ofrenda al Señor, pase al altar, honre la palabra, bendiga al Señor, bendiga la obra, sino que realmente uno dice: Señor, esto es para vos, esta ofrenda es para vos, y a mí nadie me dice que la tengo que dar ni cuánto tengo que dar, sino que simplemente sale del corazón, ¿sí?, según la fe, según la revelación, según la relación, según la profundidad que uno tenga, y según la generosidad, y seguramente según la posibilidad que cada uno tenga. Pero lo que el Señor está viendo más que la cantidad es la actitud, es la generosidad. Eso nos muestra la Escritura, y es muy loable lo que hicieron estos dos hermanos en el Génesis. Y sorprende y llama muchísimo la atención el hecho de que el que haya tomado la iniciativa y haya hecho semejante obra de justicia, ¿no?, según la Escritura, semejante obra de fe, haya sido Caín, ¿sí?, haya sido Caín. Significa que en un aspecto Caín tenía dentro esa vida, ¿sí? Algo le había transmitido a Adán y Eva, algo había sacado, él había heredado del Edén, ¿no?, del jardín. Entonces, simplemente eso quería mostrarles con respecto a la ley de la ofrenda, y hemos hablado fundamentalmente de la actitud que tuvo Caín, y ahora a continuación, luego en el próximo video, vamos a hablar de Abel, y quiero hacer uno individual porque hay mucho que ver acá y necesito un poco de tiempo, así que bueno, eso simplemente le queríamos compartir, que el Señor les bendiga, y bueno, gracias por la atención, bendiciones.